sobre este y otros temas ligados a la inseguridad y a la política, porque ahora están indisociables, con alguien que ha sido autoridad, que ha sido ministro del Interior, pero es también un académico, experto en crimen, es un científico social que abarca muchos campos. Lo penitenciario, porque antes de ser ministro del Interior fue jefe del INPE, también en movimientos religiosos en América Latina, pero de eso como que no vamos a hablar mucho ahora, no vamos a hablar mucho ahora, a menos que él encuentre una conexión entre algunos de estos y el crimen organizado, pero ya nos lo dirá. Gracias por acompañarnos, José Luis Pérez Guadalupe, gusto de verte después de un tiempo que has estado de profesor en Brasil, ¿cierto? Así es. Gracias, Fernando, por la invitación, un gusto verte igualmente después de ya varios meses, ¿no? Después de algunas temporadas. Empecemos con esta declaración de emergencia de la libertad, de dos provincias importantes de la libertad, de Trujillo y de Patás. No sé si es parte de algún plan, Boluarte o llámese como se le llame, o es que no han querido desairar al gobernador César Acuña de la Libertad, que lo pidió hace unos días y no había una respuesta formal. ¿Cómo lees tú esa declaración de emergencia? Yo veo que el gobierno, lamentablemente, lo único predecible es su gran impredictibilidad. Es decir, cuando se da el estado de emergencia anterior, hace unos meses, ¿te acuerdas de este gobierno? No había plan. Dijeron, recién vamos a planificar qué vamos a hacer. Y eso así no se hace, y me da mucha pena porque yo creo que el general Romero, que era el ministro del Interior, Vicente Romero, lo obligaron, ¿no? Porque yo creo que él como policía nunca hubiera aceptado que entre los militares, por ejemplo. ¿Entiendes? Él siendo general de la policía, excomandante general de la policía. Y lo sé porque cuando él estaba justamente a cargo de la policía, dimos el estado de emergencia en el Callao. Y no entró el ejército. Y fue muy eficaz. Y todo planificado. Y aparte que teníamos que los resultados previamente con una línea de base y cómo íbamos avanzando cada mes. Es decir, esa es otra cosa a lo que se hizo hace unos meses, ya digo, en mi opinión. Obligaron políticamente a un ministro que trataba de actuar técnicamente, como era el ministro Vicente Romero. Entonces lo que ahora se da, ¿quién nos garantiza que haya planificación o no? Es un pedido del gobernador César Acuña. Que es un aliado del gobierno, entonces tampoco lo podía tratar. Pero a ver, es que sin la parte técnica no duras o no sobrevives políticamente. Y sin la parte política tampoco te da tiempo como para hacer cosas técnicamente. O sea, los tiempos técnicos no son iguales a los tiempos políticos, se sabe, y justamente hay que balancear. Pero a ver, cuando tú haces un estado de emergencia, primero es ¿para qué? Segundo, ¿con quién? Y dentro de eso, ¿cuáles son tus objetivos? ¿Con quién? ¿Con las Fuerzas Armadas o no? Entonces, a ver, a nivel de criminología, tú tienes, por un lado, el crimen como fenómeno social, no solamente como fenómeno, digamos, jurídico, policial o penitenciario, y tienes unas fuerzas de represión para este. Si tú no tienes mucha delincuencia, no necesitas muchas fuerzas represivas, ¿me entiendes? Mucha policía. Pero en este caso lo que tenemos es, como en todos lados, muchas delincuencias. O sea, no existe la delincuencia, existen las delincuencias. Entonces, la delincuencia, por ejemplo, de la ciudad de Trujillo es distinta a la de Patás. Entonces, en mi opinión, en estos extremos, ojo, solamente en estos extremos, lo que está sucediendo en Patás sí tendría algún sentido que el ejército intervenga. Pero que intervenga. Ahí es distinto, ahí le dan el control de la provincia a las Fuerzas Armadas. Ok, que me parece exagerado, pero al menos tiene sentido que entren, porque esta ya es una guerra de otro tipo. ¿Me dejo entender? Ahora, pero han planificado, han coordinado cuáles son los objetivos. O sea, las Fuerzas Armadas en general hacen su plan de operaciones. Entonces, ¿dónde está ese plan de operaciones? Las Fuerzas Armadas tampoco es que les guste participar en esto, ¿ah? Pero en este tipo de cosas, yo creo que sí, más allá que les guste o no, yo creo que sí están en la capacidad y tienen que intervenir cuando ya se desborda cierto tipo de delincuencia. Es totalmente distinto a la ciudad de Trujillo. Aparte que la delincuencia trujillana ya es hartamente conocida. ¿Ok? O sea, todas las grandes organizaciones criminales peruanas que existían ahí son conocidas. Y ahí lo que entra más bien, y te decía, trabajo policial, porque es mucho trabajo de inteligencia. Inteligencia total. Es decir, porque ya son grupos organizados. Entonces tú captas al grupo y todo lo demás, y captas a todos y los llevas. Entonces, por ejemplo, crear un grupo especial de inteligencia y de paso también con fiscales y todo para Trujillo tendría más sentido que declarar una emergencia. Ya debería estar creado. ¿Qué cosa es lo que te permite un estado de emergencia?
es la suspensión temporal de algunos derechos constitucionales. Entonces, facilita a la policía, que es lo que hicimos en el Callao. Ya no tenía una orden de juez, no necesitaba para entrar a esta casa cuando yo sé que ahí hay unos delincuentes. Entras nomás, ¿me entiendes? Ya no tengo en la calle, ¿me entiendes?, que pedirle a un juez nada sospechoso. Lo intervengo directamente. ¿Quién es? Documentos, armamento, antecedentes. O sea, en el fondo eso es lo que te permite un estado de emergencia, ¿ok?, en una ciudad. Ahora, eso ya se supone que lo tiene toda la parte coordinada, policía, fiscalía. Lo que ahora sí te permite, Diego, es poder intervenir mucho más fácilmente. Pero si tú no sabes a quién intervenir ni dónde intervenir, ¿para qué te sirve tu estado de emergencia? Entonces, lo que estás diciendo es que primero hay el estado de emergencia y después viene el plan, cuando debería ser al revés. Es como el congresista Muñante, que primero saca su proyecto de ley para que se abra el frontón y a la semana siguiente recién va al INPE para enterarse de qué se trata. Exactamente lo mismo. Aunque acá nos dijo que no importaba si funcionaba en el frontón, la cosa es que se hicieran nuevas cárceles. O sea, era consciente que su proyecto era declarativo. Bueno, si es consciente al menos de la barbaridad que... Yo insisto, y lo he dicho antes, si les pagamos a los congresistas para que hagan su trabajo y no lo hacen, eso es corrupción, eso es estafa, eso es robo. Entonces, esa respuesta bien inmoral, porque no está cumpliendo su labor y para eso le pasa. Ya, no importa, lanzamos el proyecto, así de fácil es, así de fácil te la llevas, compadre. Esa es la generalidad del trabajo legislativo en el Perú. Por lo menos Muñante quiso enterarse de qué diablos había hecho, había propuesto. Los demás, ¿me entiendes? Igual Soto, que se va con la lanchita. No, habrían otros que seguirían porfiando. Yo quiero frontón, quiero frontón, quiero frontón. Quizás, bueno, van a terminar. Pero terminamos con el estado de emergencia y volvamos a las cárceles, pues ya sé que tu tema favorito son las cárceles. Entonces, lo del estado de emergencia no es juego. Entonces, hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. Ahora, en Patás, yo te decía las bandas peruanas, ¿por qué? Porque ahora tenemos un gran influjo de las bandas venezolanas, que es otro esquema totalmente distinto a nuestra delincuencia. Y es lo que ha permeado, ¿entiendes?, en los últimos años. Y no generalizo, no estigmatizo. Mira, después de 20 años de que entró Chávez a destruir Venezuela, ¿ok?, en el Perú, el 2018, Fernando, habían 50 presos venezolanos. O sea, 20 años después del chavismo, 50. ¿Sabes cuántos hay ahora? Miles. 3.300 presos venezolanos. O sea, la última oleada a partir del 2018 es la que viene ya lumpen y que viene gente ya con experiencia delictiva o que pertenece a una cultura violenta. O sea, estos últimos meses lo que he estado leyendo es mucho sobre Venezuela, bueno, mucho sobre Brasil. Como tú mencionaste, he estado como profesor visitante en la Universidad de Río de Janeiro el semestre entero. Pero entonces ves culturas delictivas diferentes. Lo que ha pasado ayer en Nueva York. 3 adolescentes venezolanos, ¿ok?, te hacen una balacera, un asalto en el centro de Nueva York. Chibolos, adolescentes, pero así con arma. Viene el... 17 años. Entonces tú dices, a ver, y efectivamente, lamentablemente, la cultura delictiva venezolana es tremendamente violenta, pero en general, yo creo que reconstruir Venezuela después de la dictadura de esta organización criminal llamado chavismo no va a acabar cuando caiga Maduro. Va a tomar décadas del cambio cultural. Es una sociedad extremadamente violenta, pero que no comienza con Maduro, con Chávez. O sea, viene mucho antes. Y que no se quede en Venezuela. Pero ahora ya lo exportó como modelo, porque ahora tienen su modelo delictivo, repito, que es diferente al peruano, inclusive diferente al chileno, que también me han invitado a la Universidad de Chile para ir, unos meses voy para allá, para ver justamente presos extranjeros en sus cárceles. Y solamente para darte un dato, es decir, en el Perú hay 4% de presos extranjeros, 4%. En Chile son 14% el porcentaje de presos extranjeros. Imagínate. Y ese 14% los venezolanos ocuparán un buen... Primero colombianos, después venezolanos. Entonces, también es bien interesante cómo han exportado. Pero lo que voy es, y que nos importa mucho a nosotros, es que es una modalidad delictiva diferente. Que en la calle hay dos posibilidades. Se juntan o se rechazan, pero en el fondo lo más grave es que nuestra delincuencia peruana se está mimetizando con la delincuencia venezolana. Entonces ahora otra vez han regresado los secuestros. Ya no había secuestros en el Perú. Han regresado. El sicariato ha aumentado, pero tremenda, se ha vuelto más barato. ¿Entiendes? Han bajado el precio del mercado. Entonces,
raqueteo a todos lados y todos con armas de fuego. La prostitución, porque ese es su esquema, la territorialización de lo que ellos llaman las plazas. ¿Okay? Pero lo interesante es que ellos allá batutean la droga, igual que en Brasil, ¿entiendes? Todo está en base a la droga. Nuestra ¿Qué es delincuencia, batutear? Batutear, dirigir, de batuta. Bueno, en jerga canera también. Entonces dirigen el negocio, el laburo, ¿entiendes? Pero aquí se dan cuenta que nuestra delincuencia no está o no gira en torno a la venta de drogas. Entonces ellos no manejan ese negocio porque tampoco lo conocen mucho acá, pero sí se dedican extorsión o chalequeo, ¿entiendes? Que en el fondo le llaman protección, pero es extorsión. Y ese modelo que lo veíamos solamente en algunas partes de Trujillo y en algunos rubros, como el de las combis, el tránsito, ahora se generaliza y es una gran plaga para nuestra sociedad. Y con estados de emergencia no lo resuelves. Repito, lo del estado de emergencia te posibilita, te facilita la labor policial y fiscal y judicial. No es que te va a cambiar, no es que te van a dar más policías. Sobre un plan. Tiene que haber un plan, tiene que haber un trabajo previo, ¿de acuerdo? Y si no lo hay, por más que te den las facilidades, es decir, si te dan un auto y no le pones gasolina o no sabes manejar, por más que te den el Mercedes... Y si tienes varios focos con criminalidad por encima del promedio, tampoco tienes recursos para decretar varios estados de emergencia, porque esos implican más atención y más recursos para esos lugares. Yo creo que están jugando políticamente, ¿no? ¿Dónde explota? Voy para allá. ¿Dónde sale el chupo? Ahí, ¿me entiendes? Pongo... ¿Y dónde me piden? Porque claro, si Acuña, que es aliado del gobierno, que tiene una bancada importante, pide, no le va a decir que no, pero ahora está pidiendo el alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera. Que también hay ¿Atendemos o no atendemos a Arequipa? Pero mira, yo espero que los alcaldes, con lo que sucedió el año pasado, se dejen, por favor, tercamente de pedir que entren las Fuerzas Armadas. El año pasado declararon emergencia, ¿no es cierto? Entraron las Fuerzas Armadas. ¿Pasó algo? ¿Sucedió algo? Es que entraron y fueron saliendo. Por eso digo, o sea, ¿sirvió de algo? Ya, ¿quieren caramelo, alcalde? Toma caramelo. ¿Sirvió para algo? No, caramelo envenenado, porque no sirve para nada. Yo espero que los alcaldes no piden... Claro, suena bonito, popular. He pedido a las Fuerzas Armadas que... Oye, ¿las Fuerzas Armadas sí debieran controlar las fronteras? ¿Que la Constitución no lo permite ahora? No, digamos... hay partes que están las Fuerzas Armadas, lógicamente, pero básicamente el cuidado de fronteras es la Policía Nacional, que tampoco se da abasto. ¿Pero debiera haber ese cambio? Puede ser, pero hay funciones policiales. Yo, por ejemplo, estaba en la triple frontera de Brasil con Colombia y Perú, ¿no es cierto? En el puesto de Santa Rosa, puesto de la comisaría. Y, claro, en el Antonov viejito que teníamos, tuvimos que llegar a Tabatinga, o sea, a la parte brasilera, cruzamos el Amazonas para entrar a la peruana. O sea, ese nivel teníamos, porque si íbamos... por lancha nos damos 3 días, ¿no es cierto? Caballo coche, en fin. También la parte, inclusive, está la policía, pero es muy... Qué distinto la zona, por ejemplo, de Leticia, de Colombia, o ya digo, el mismo Tabatinga en Brasil. Entonces, esa frontera era, digamos, muy precaria, en todos los sentidos, ¿no? Ahora, estamos pues con una crisis de inseguridad tremenda y una crisis política en el sector interior, sí, porque se censuró a Romero y su reemplazo no proyecta una imagen de autoridad, el Congreso ya está evaluando interpelarlo con apetito de censura. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué perfil necesitamos en el Ministerio del Interior? La pregunta es, ¿para qué sacan a Romero? O sea, el Congreso. Sí, fue un error. Algunos congresistas no quieren reconocerlo del todo, pero sí, fue un error. Tremendo error, ¿por qué? Porque la situación es tremendamente difícil. Viniendo de año y medio de Pedro Castillo, o sea, eso ya es más o menos 10 años de chavismo, ¿me entiendes? O sea, desastre completo. Él asume, digamos, el cargo, habiendo sido Vicente Romero, director general de la policía y ministro del Interior. Ministro durante Pepe Casio. Entonces viene el Congreso, populista, ¿entiendes? Y lo censura. ¿Para qué? ¿Qué han ganado? O sea, y todos los peruanos tendríamos que reclamarle al Congreso, ¿qué cosa hemos ganado? ¿Qué cosas has hecho? Claro, entonces ahora no quieren repetir lo mismo censurando es que lo tiene, se tiene a Torres. Pero a ver, se tiene que ir, en mi opinión. O sea, no da la talla. A mí me llamaban y me decían, ¿quién es? ¿Lo conoces? Ah, pensé que te habían llamado. No, Dios me libre. No, dejémoslo ahí. Entonces, si lo conocía, no lo conocía. Pero yo pregunté a alguien, ¿lo conoce? Y nadie lo conocía. Nadie lo conocía. Ahora ya lo conocen. Pero todo lo que me cuentan desde dentro del ministerio es desastroso. O sea, comenzando porque es
vamos a decir, irrespetuoso, por no decir prepotente con la gente. Y ahí sí yo hago un llamado a Alberto Otárola, porque no puede permitirse, primero que confirme las versiones que me dicen, no puede permitirse un ministro que ofende, que trata mal a la gente, irreverente, que no conversa con nadie. O sea, si es que es cierto, y le digo a Alberto Otárola que lo confirme, por favor, con la gente que está trabajando en el ministerio. Déspota, si es así, tiene que irse inmediatamente, porque le está afectando al primer ministro y al gobierno. Y no podemos permitirnos ese perfil de persona. Repito, es la información que me han dado, que se confirme. Pero si fuese verdad... Tienes tus fuentes, tengo, por supuesto, mis fuentes. Y bien de adentro y que conoce, ¿no es cierto? Ahora, ¿a quiénes ha llamado? También hay que ver el perfil de los que está llamando. Bueno, él ha dicho que renunciar sería un acto de cobardía, como si esto fuera una pelea de machos, pues. Ahí tienes la mentalidad. Pues. Es bien difícil encontrar un perfil como, insisto, en Vicente Romero y algunos pocos, que siendo policías pueden asumir un cargo político. ¿Cuál debería ser el perfil ahora? Lo que pasa es que en este momento tú tienes una gran... Tú has dicho que no quieres, que Dios te libre, no, pero... A ver, hablando fuera de broma, hablando claramente, en esta situación, en serio, ¿quién va a asumir ese ministerio tal como está? Los más llamados son exgenerales, como este caso Torres, ¿entiendes? Pero ¿cuál es el problema? Que tienes cientos de generales que no hacen nada en su casa. No te voy a decir qué me han dicho que hacía este señor Torres en Estados Unidos. Hay calidad de chisme, pero no ha comprobado. Entonces y vas a llamar, después de Torres va a aparecer otro, y otro, o sea, ya pues 10 minutos con el fajín, no importa. Entonces ese es el problema, su costo alternativo es cero, su costo de oportunidad de regar el jardín frente a ser ministro, sales en la foto, como Torres, ¿qué está haciendo? Nada, entonces ese es el problema. Claro, con un gobierno debilitado, con un gobierno desprestigiado, que también no cualquier profesional que se digne va a aceptar fácilmente si es que no pone una... Bueno, había alguien claras, que más o menos había aceptado y estuvo voceado, Mariano González. A ver, lo conozco, muy simpático. Él se votaba para ser ministro con Pedro Castillo. ¿Cuánto tiempo estuvo en el ministerio? ¿Un mes? ¿2 meses? Ahora es especialista en seguridad. Bueno, llegó un momento, en realidad, colaboró con la caída de Castillo. Por eso, pero digamos, providencialmente... No era para lo que Castillo lo había llamado. Así es, para lo que estaba. Pero le tocó la lotería en ese momento y claro. Entonces es difícil jugarlo por ese episodio tan peculiar, tan insólito. Claro, él rentabiliza muy bien eso y también se sigue votando, ¿no? Para ser ministro. Pero tiene muñeca política que... No, pero no quiero hablar, Fernando, discúlpame, de nombres. Por eso te preguntaba por perfil. Yo creo que más bien tendríamos que pensar en nuestra Policía Nacional. Es igual que la Cancillería. No sé si para mí el ejemplo perfecto es la Cancillería. Es una institución. Tiene una tradición, tiene una jerarquía, tiene grados, ¿ok? Tiene gente que va subiendo por la meritocracia. Entonces, venga el ministro de Exteriores que venga, como el primero, que no me acuerdo del nombre de Castillo, no me acuerdo cómo se... ¿Juan Carrasco? No, ese fue interior. Juan Carrasco es que buscaba chamba en todos lados, pasó por 5 lados. Estuvo en el interior. Sí, pero de Relaciones Exteriores, el primer canciller, el que estaba de... Béjar, que... En fin. Héctor venga Béjar. Quien venga, digamos, la institución se protege, porque es profesional. Va más allá de los políticos que tienes a cargo del ministerio. Algo así tendría que ser nuestra policía. Entonces, tú me dices el perfil del interior, mira, con tal que deje trabajar a la policía y que apoye, ya es bastante. Lo que tenemos que fortalecer es la institución policial. Y si primero lo sacas ilegalmente al general Angulo, ¿ok?, hace unos días, me da pena porque el que ha entrado, digamos, es un buen general. Yo lo conozco al general Sanabria, es un excelente oficial en mi opinión. Pero no debieron de sacar a Angulo si es que la ley, que a mí, yo no estoy de acuerdo con la ley que dieron, que no lo pueden sacar en 2 años, salvo Pero se respeta. La ley Pero ¿por qué sacaron la ley? Porque vino Castillo y cambió a 5 en año y medio. Entonces tú no puedes estar de un péndulo, ¿me entiendes? Porque este señor cambió a 5, ahora ya no vas a cambiar a nadie. Y solitos se han puesto la soga al cuello. Hay que entrevistarte pronto, porque ya se nos fue el tiempo y hay varios temas. Pues no hemos entrado a penales siquiera, así que... Sí, la próxima, penales de todas maneras. Nos vamos a penales la próxima. Muchas gracias, José Luis Pérez.